Buenos días, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver ahora un poco en base a lo que estuvimos viendo del el dilema del tranvía, acordaos, y lo que podría ser una interpretación de ese dilema desde el utilitarismo, ¿no? La mayor felicidad para el mayor número de personas, pues que siempre va a ser mejor salvar más vidas que menos, ¿no? Pues ese dilema extrapolado un poco a lo que podría ser un ejemplo en la vida real, como las bombas, la bomba atómica que cayó en Hiroshima, ¿no? Que se podría aplicar perfectamente como el dilema del tranvía. Sabéis que en Hiroshima, en el año 1945, el 6 de agosto se lanzó una bomba atómica que acabó con la vida de 140.000 personas. Lo lanzó el ejército de Estados Unidos para terminar la Segunda Guerra Mundial, porque preveía que así, aunque matase a 140.000 personas, si la guerra continuaba con el proceso normal que estaba continuando, a la larga iban a morir más personas de esas 140.000 que murieron con la bomba atómica. Por lo tanto, desde un punto de vista utilitarista, desde el utilitarismo, pues parece que estaría justificado, ¿no? Parece que podría estar justificado. Bueno, aquí tenemos una foto de cómo quedó, ¿no? Este edificio de aquí que está en Hiroshima fue un poco el epicentro, ¿no? Estalló unos 200 metros por encima de este edificio y arrasó prácticamente toda la ciudad de Hiroshima y murieron un total de, bueno, no se puede contabilizar exactamente, pero bueno, se calcula que unas 140.000 personas, justificando el lanzamiento desde un punto de vista moral, el lanzamiento de esta bomba para evitar más muertes que las que sucedieron con la propia bomba, ¿no? Vamos a leer un poco. Nadie había tomado nunca antes una decisión así. Hasta el momento ninguna otra persona lo ha hecho y nadie más ha tenido que convivir con semejantes consecuencias. Nunca antes se había lanzado, se había atacado con un arma tan letal como la bomba atómica y con las consecuencias que esto iba a llevar. Supuso la rendición de Japón, ¿no? Definitiva. Pero ordenar transformar a toda una ciudad en una sucursal del infierno y en el proceso acabar con la vida de 140.000 seres humanos, en su inmensa mayoría civiles, muchos luego de terribles padecimientos, no fue fácil, ¿no? Tomar esa decisión, porque además las víctimas no eran solo los que morían en el acto como consecuencia de la detonación, sino además por el aumento de la radiación, que luego iban muriendo las personas con enfermedades a causa del cáncer provocadas por la bomba atómica, ¿no? Esto fue lo que ocurrió después de que el presidente Truman autorizó el lanzamiento de la bomba atómica sobre la localidad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto del año 1945, ¿no? Y decía el presidente, la usamos para acortar la agonía de la guerra, para salvar la vida de miles y miles de jóvenes estadounidenses. Se justificó el presidente estadounidense 3 días después en un mensaje transmitido el día del lanzamiento de una segunda bomba sobre Nagasaki, el 9 de agosto, ¿no? Se lanzó la bomba atómica primero sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki. Y pocos días después, el 15 de agosto, Japón se rindió y terminó la guerra, ¿no? Parece que se justificaba así, que parecía que iba a haber muchas más muertes de las que provocó la bomba atómica, ¿no? Efectivamente, muchos todavía consideran que la relativamente rápida rendición japonesa valida la decisión de Truman de recurrir a las armas nucleares. Parece que así, pues bueno, esto se puede interpretar de un punto de vista moral desde muchas perspectivas, ¿no? Pero desde una perspectiva utilitarista
¿Cuál sería la situación? La situación sería que, bueno, realmente como terminó la Segunda Guerra Mundial, no se sabe realmente la cantidad de muertos que habría si no se hubiese lanzado la bomba atómica, si hubiera habido más muertos que los provocados por la propia bomba atómica. Pero bueno, se justifica así, ¿no? Sería un poco como lo del tranvía, ¿no? El tranvía es una persona o cinco. Lo que hizo Truman fue calcular que si la guerra seguía así, iban a morir, si seguimos por esa vía del tren, iban a morir cinco personas. Si lanzamos la bomba atómica, muere una, ¿no? Entender la proporción, ¿no? Para ese entonces los bombardeos de la Fuerza Aérea estadounidense ya habían causado más muertos que los que provocarían los dos artefactos nucleares, ¿no? Y Japón no se rendía, por lo tanto, pues bueno, se estableció más o menos un cálculo de que podrían morir más, si no se lanzaba la bomba atómica, morirían más personas que si sí se lanzaba la bomba atómica. Y además el propio gobierno estadounidense, con el presidente Truman, ¿no?, a la cabeza, pues calculó que los que morirían principalmente eran más soldados estadounidenses, ¿no? La alternativa a la bomba atómica, una invasión acompañada por un bloqueo naval, muy probablemente hubiera tenido un costo todavía mucho mayor en vidas humanas para ambos bandos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un ejemplo, ¿no?, de la vida real. Vamos a seguir leyendo eh, un poco esto. Como decía, es un ejemplo de la vida real sobre lo que podría ser el dilema del tranvía, ¿no? Para que ya os digo que el cálculo, pues bueno, al no suceder una de las dos, no se sabe realmente los que morirían, ¿no? Pero bueno. Otros, sin embargo, jamás considerarán justificable el uso de armas o estrategias que no discriminan entre combatientes y civiles, porque la mayor parte de los muertos en Hiroshima fueron civiles, ¿no? Personas como nosotros, nada relacionado, que no estaban relacionados con el ejército, ¿no? Y no falta quien considere que lo de Hiroshima fue un crimen de guerra. Pero además, incluso en el 1945, muchos estaban convencidos de que una rendición japonesa se podía obtener sin recurrir a armas nucleares, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión bastante peliaguda, ¿no? Hay varios libros sobre lo que ocurrió el día en el que estalló la bomba atómica en Hiroshima y los días posteriores, narrados en primera persona por gente que lo vivió, ¿vale? Vivió toda esa situación. Por ejemplo, hay un libro que se llama cuadernos de... Este no lo vivió directamente, uno que se llama Cuadernos de Hiroshima, hay otro que se llama Diario de Hiroshima de un médico japonés, que eso es la historia de un médico japonés que escribió un diario con todo lo que fue sucediendo. Le pilló en su casa antes de ir a trabajar al hospital la bomba atómica y estalló la bomba y entonces empezó una larga travesía para ir hasta el hospital y narra en ese libro pues todo lo que fue viendo y todo lo que fue viviendo luego en el hospital de Hiroshima, los días posteriores, las semanas posteriores, cómo iba llegando la gente, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que, bueno, la bomba atómica, las consecuencias que tiene, no solamente que provoca la muerte, sino la forma en la cual mueren las personas como consecuencia de una bomba atómica, pues muchos de ellos murieron de una forma bastante, pues con mucho dolor, ¿no? Producto de una enfermedad muy dolorosa. Entonces, pues bueno, es complicado todo esto. Cualquier dilema moral siempre va a ser complicado, ¿no? Entonces se plantean en el artículo si realmente, pues bueno, iban a morir esas personas, si realmente se puede justificar el lanzamiento de esa bomba
para evitar otras muertes, porque si yo no hago nada, la guerra sigue más o menos su curso, ¿no? Pero si tomo esa decisión, se provocan determinadas muertes, justificándolo como que se van a evitar muchas más muertes, ¿no? Ahí está el dilema moral y ahí, por ejemplo, desde un punto de vista del, del utilitarismo, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cuestiones, ¿no? Antes de la detonación de Hiroshima, Japón ya estaba buscando desesperadamente un cambio hacia la rendición y para ello había buscado incluso la intermediación de la Unión Soviética, con la que había suscrito un tratado de neutralidad 2 años antes. Pero los soviéticos no estaban realmente interesados en ayudar a la negociación, pues les ataría más la idea de sumarse al conflicto para hacerse con nuevos territorios y obtener otras ventajas. Pues bueno, hay muchos factores políticos. Fijaos, fue precisamente la posibilidad de un involucramiento soviético lo que terminó de decidir a Truman por el uso de la bomba, ¿no? Pues bueno, pues como se dan muchos factores políticos entre las distintas fuerzas que estaban llevando a cabo esa guerra, pues decir, Truman, el presidente de los Estados Unidos, pues pensó, si la guerra sigue por este camino, van a morir muchos cientos de miles de personas, incluso calcularon millones de personas, ¿no? Si va por ese camino, calculamos que van a morir estas personas. Si lanzamos la bomba atómica, van a morir estas personas y terminamos ya con la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que el presidente Truman llevó a cabo un cálculo utilitarista, ¿no? Felicidad para el mayor número de personas o menor daño, en este caso, para el mayor número de personas. Van a morir menos, van a sobrevivir más, pues entonces llevamos a cabo esta acción. Sería una decisión consecuencialista, ¿no? Las consecuencias van a ser peores si no lanzo la bomba que si la lanzo. Por lo tanto, lanzo la bomba, ¿no? La entrada de la URSS había acelerado el fin de la guerra, pero Estados Unidos ya había empezado a entrar en conflicto con los soviéticos en Europa del Este, por lo que había preocupaciones. Es decir, Truman tenía un dilema y la bomba lo resolvió. Pues terminamos con esto y ya está, porque si no, esto va a ir a peor, ¿no? Vendría a ser algo así. Esto, bueno, es una imagen de la detonación, ¿no? Una vez que lanzaron la bomba atómica desde el avión, pues estalló aproximadamente casi cerca de un minuto después y desde el avión pudieron tomar alguna fotografía de la detonación, ¿no? La principal razón para usar la bomba fue forzar a los líderes japoneses a que se rindieran antes de que los soviéticos entraran en la guerra. Y así ya se terminaba todo, porque pensaba Truman que si los soviéticos entraban en la guerra, pues podía suceder que se podría radicalizar mucho más la guerra y podría durar mucho más y entonces habría muchas más muertes, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿de acuerdo? Y el próximo día seguimos pensar sobre este dilema, sobre la aplicación al dilema del tranvía, ¿vale? Pues aplicado a la vida real y entendido desde un punto de vista utilitarista, ¿no? Para que veáis cómo se aplica, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.